Dios les bendiga, la paz, la misericordia de nuestro Dios sea con ustedes. María Magdalena Suazo les saluda desde San Pedro Sula, Honduras. Soy estudiante de la plataforma de 3000 obreros para el módulo 4 y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tema Estamos muertos. Tal vez este tema puede sonar raro, pero realmente nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar muertos. Muertos al mundo, muertos al pecado, muertos a las obras de la carne, muertos al amor, pero al amor a lo material, amor a los deseos de este mundo y a los deseos de la carne. De eso se trata este tema. Debemos recordar que cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de exterminación, estamos hablando de separación. Separación de morir al hombre viejo para que el hombre nuevo nazca en nuestras vidas. De eso se trata el morir. De eso se trata que estamos muertos para el mundo y vivos para Dios. Cuando hablamos de estar muertos, es que hablamos de que el viejo hombre ha muerto en nosotros y nace una nueva criatura. Somos hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Cuando morimos al mundo, estamos muertos a todo lo que el mundo implica, a sus deseos, a sus pasiones, a todo lo que las personas normalmente en el mundo siguen, que es la fama, el dinero, el reconocimiento y todo eso. Nosotros estamos muertos a todo ese tipo de cosas. Y así debe de ser, como dice Romanos 6, del 1 al 6, que nosotros tenemos que morir si realmente hemos muerto juntamente con Cristo, porque juntamente con Él vamos a resucitar, ¿verdad? Para vida y no para muerte. Así que la vida en nosotros es Él y la muerte en nosotros es morir al pecado, es ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, sino ser hacedores. Eso es estar muertos al mundo y estar vivos para Dios. Ser hacedores y no oidores olvidadizos. Todos los seres humanos hemos nacido con naturaleza de pecado, heredada por Adán, cuando él pecó en el huerto del Edén. Así que Dios, en su infinita misericordia, para redimirnos, para volvernos a la naturaleza divina, Él envió a su único Hijo, envió a Jesucristo. Jesucristo hecho hombre en la tierra para que pagara por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener vida y la naturaleza de nosotros es cambiada. Es cambiada por una naturaleza divina. La naturaleza con la cual nacimos de pecado es totalmente cambiada. Pero todo es nuestra decisión. Nosotros decidimos si aceptamos esa naturaleza o seguimos en la naturaleza con la cual nacimos. Romanos 8:13 nos dice que si vivimos conforme a las obras de la carne, moriremos. Pero si vivimos y a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso quiere decir que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para hacer morir las obras de la carne. Necesitamos llenarnos cada día de
su palabra, de su Santo Espíritu. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo diariamente, porque es nuestra responsabilidad llenarnos de su Santo Espíritu todos los días para poder vivir bien y para poder vivir conforme el Espíritu Santo en nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude a poder vivir bien en este mundo. Este mundo está bajo el poder del maligno y nosotros vivimos en él. Y solamente cuando nosotros buscamos esa continua llenura del Espíritu Santo, podemos vivir en esta tierra. Y buscamos estudiar su palabra, llenarnos cada día de él. Así podemos vivir bien en esta tierra, porque ya no somos practicantes del pecado. ¿Y cómo es eso de estar muertos para el mundo y vivos para Dios? Un muerto, normalmente un muerto no se enoja, un muerto no llora, un muerto no se defiende, un muerto no se irrita, no se ofende por nada, nada lo mueve, porque está muerto. Entonces, así de esa manera nosotros tenemos que morir al mundo. Que nada, absolutamente nada de lo que hay en el mundo nos pueda influenciar. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, lo logramos a través de nuestras decisiones. Tenemos que decidir buscar a Dios, estudiar su palabra, porque allí nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros tenemos derecho a, qué es lo que podemos hacer para mantenernos firmes en esta tierra. Conocemos más al Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Entonces es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Es necesario que oremos cada día, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Es necesario que nos relacionemos más con personas que están afines a nosotros, que están en búsqueda también de Dios, para que podamos nutrirnos unos con otros. Y eso no quiere decir que no vamos a tratar a la gente del mundo, claro que sí, porque nos estamos preparando para poder ir a dar las buenas nuevas de salvación a las personas que están perdidas en este mundo, porque esa es la gran comisión que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Para que vayamos al mundo a predicar el Evangelio, a dar esas buenas nuevas de salvación a todos los que están perdidos, como un día nosotros también estuvimos perdidos. Así que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero necesitamos tomar decisiones firmes y permanentes en Dios, que seamos inmutables, que no importa cómo nos sintamos, cómo estemos, lo que miremos, no importa nada, nosotros vamos a seguir aprendiendo, decidir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Un muerto para el mundo y vivo para Dios renuncia a todo lo que anhela, a todos sus sueños, y no los pone en primer lugar, porque el primer lugar lo ocupa nuestro Dios. Por eso ponemos a Dios en primer lugar antes que nuestros sueños, que nuestros anhelos. Eso es elegirlo a Él, renunciar a nuestros anhelos. Eso es negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros sueños, a nuestros planes, nuestros proyectos, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, porque si tenemos un sueño, un anhelo, lo ponemos en las manos del Señor, lo ponemos ahí, y Él es el que nos concede todo eso. Nosotros solamente tenemos que ocuparnos en las cosas del reino, y Él se va a ocupar de nuestras cosas. Y todo lo que son nuestros sueños, nuestros planes, todo eso es añadidura. Y como dice la palabra de Dios,
buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que centrémonos en lo primero, que es Dios, y en su obra, y en lo que Él nos ha encomendado. ¿Y cómo es morir para el mundo y vivir para Dios? Es como una semilla que cae a tierra, y esa semilla, para que dé mucho fruto, tiene que morir, tiene que desintegrarse y transformarse, tiene que llevar un proceso para poder salir y crecer y florecer y dar fruto, mucho fruto. Pues así somos nosotros. Nosotros somos una semilla que necesitamos morir a esta tierra y ser transformados. Necesitamos ser transformados a través de la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sean cambiados por la palabra del Señor, que todo nuestro ser sea transformado a través de nuestra comunión con Dios. Por eso, ese es el proceso que llevamos como semillas en este mundo de Dios, para que cuando ya salgamos, cuando estemos listos, ya demos fruto, y mucho fruto. Por eso necesitamos morir, porque no podemos, como dice la Biblia, que servir a dos amos: o servimos a Dios o servimos al mundo. Pero necesitamos tomar decisiones. El estar muerto es una decisión. Así que decide vivir para Cristo y morir para el mundo. Dios les bendiga. Este tema de estar muertos a mí me impactó muchísimo, y lo he visto en mi vida, que he tenido que morir a muchas cosas. Cada día ha sido un proceso, porque tenía mis propios sueños, mis propios anhelos, mis propios proyectos, planes, y sin embargo tenía que morir a todo eso para vivir para Cristo. Yo pude entender que cuando estamos en este mundo con cosas de este mundo, o haciendo las cosas tal vez con formas de este mundo, no hemos muerto. Entonces necesitamos morir a este mundo para vivir para Cristo y estar vivos para Él, y que las cosas que se manifiesten en nuestras vidas y que nosotros vivamos sean de Dios, que vengan de Dios. Y yo lo he podido ver, porque el Señor me ha enseñado, me ha quitado cosas, y yo he dicho: pero ¿por qué? ¿Por qué, Padre? Yo sé que no debo preguntarte por qué, sino que debo decirte para qué. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos oprimidos, cuando estamos decepcionados, cuando estamos totalmente confundidos a veces, incluso nos puede pasar ya estando en Dios. Incluso nos puede pasar que no solamente gente del mundo nos pueda decepcionar, también personas dentro de la congregación, hermanos, nos pueden decepcionar, y tenemos que estar preparados para eso, para que eso no nos afecte, para que eso lo podamos dejar pasar, porque un muerto no siente, un muerto no se ofende, un muerto no siente. Y me tocó duro entender esto, me tocó muy duro el pasar la ofensa, en perdonar. Es muy importante perdonar, pasar la ofensa, y seguir amando, y seguir orando por esas personas que te ofendieron, por esas personas que te traicionaron, por esas personas que te desecharon, por esas personas que no te valoraron. Pero ahí me di cuenta de que cuán necesario es morir a este mundo, cuán necesario es regirnos
por lo que la palabra